A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palmaron nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así leemos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Bienvenido a través de la Biblia. Estoy muy contento de que usted haya decidido estudiar con nosotros la palabra de Dios. Mi nombre es Heiel Ortiz y junto al maestro Samuel Montoya estaremos junto a usted en lo que cariñosamente llamamos el autobús bíblico. El autobús bíblico es como el Dr. McGee, autor de este estudio, llamaba a nuestro recorrido de 5 años por toda la palabra de Dios. En este recorrido, alternamos las paradas entre los libros de el Antiguo y el Nuevo Testamento. En nuestro programa anterior, concluimos nuestro tiempo en el libro del profeta Jonás. Y ahora el autobús bíblico nos trae a la siguiente parada, la primera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan comienza esta carta presentando su propósito desde los primeros versículos, los cuales leímos al inicio. Él nos dará el testimonio de lo que él ha vivido y visto junto a Jesús, mientras Cristo estaba en su ministerio terrenal. Juan lo cuenta como un coprotagonista de los hechos. A Juan nadie le ha contado, sino que él realmente lo vivió. Iniciamos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti mientras iniciamos nuestro estudio de Primera de Juan. Te pedimos que sea un tiempo en el cual podamos aprender y conocer mejor tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comenzamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en la primera epístola universal del apóstol San Juan. Juan escribió 3 epístolas y por supuesto vamos a considerar todas ellas. Pero primero vamos a presentar una introducción a esta primera epístola. Es algo muy importante para poder comprenderla mejor. Este es un libro muy bueno para utilizar cuando uno comienza un ministerio en una nueva iglesia. Cuando uno comienza el estudio de este libro, en los servicios de estudio bíblico de mitad de semana, uno podrá notar el interés de los creyentes. Creemos que el estudio de esta pequeña epístola es en realidad más importante para los creyentes en la iglesia que las epístolas escritas a las iglesias. Ahora, el apóstol Pablo escribió epístolas a las iglesias y las otras epístolas son epístolas para las iglesias. Pero esta que tenemos ante nosotros es en realidad una epístola familiar y debería ser tratada de esa manera. Vamos a destacar este aspecto al avanzar en nuestro estudio de este maravilloso libro. En las iglesias donde se ha llevado a cabo un estudio de esta epístola durante los servicios de mitad de semana, se ha notado que la asistencia de los creyentes a esos servicios comienza a aumentar. En algunas iglesias la asistencia se ha duplicado y luego se ha duplicado otra vez. De tal manera que la asistencia a estos servicios de mitad de semana es igual a la de los domingos por la noche y en algunos casos ha sobrepasado a la del domingo por la noche. Ahora mencionamos todo esto, amigo oyente, con el propósito de destacar lo significativo de esta epístola y la importancia que ella tiene para los creyentes. En cuanto a la fecha de escritura, esta primera epístola aparentemente fue escrita entre los años 90 y 100 después de Cristo. La creencia popular en la iglesia a través de los años ha sido que Juan escribió su evangelio primero, luego escribió esta epístola en segundo lugar, y finalmente escribió el libro de Apocalipsis antes de su muerte, allá alrededor del año 100 después de Cristo. Pero en años recientes ha habido quienes han tomado la posición de que probablemente Juan escribió su epístola de último en lugar del Apocalipsis. Nosotros hemos llegado a tomar esa misma posición. No creemos que esto sea de demasiada importancia,
pero es lo suficientemente importante como para destacarlo, y ya veremos por qué esto es cierto. Juan expresó un propósito para su escritura en cada uno de los tres tipos de revelación que Dios le dio: el Evangelio, las epístolas y el Apocalipsis, el libro profético del Nuevo Testamento. En su Evangelio, Juan señaló su propósito diciendo lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso lo leemos allá en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, versículos 30 y 31. Ese es, pues, el propósito que él expresó para escribir su Evangelio. Ahora, en esta primera epístola, él declaró lo siguiente, y leemos en el capítulo 5, versículo 13 de esta primera epístola: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En unos instantes vamos a destacar el hecho de que en estas epístolas Juan en realidad hace mención de 5 propósitos, 5 razones por las cuales él escribió esta pequeña epístola, lo cual es algo muy importante. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19, él declara su propósito para escribir ese libro. Dice: escribe las cosas que has visto, o sea, el pasado, y las que son, es decir, el presente, y las que han de ser después de estas. Eso sería algo definitivamente profético. Ahora, como dijimos hace un momento, hay un propósito quíntuple que Juan ha expresado para escribir su primera carta. Eso hace que este libro sea muy significativo, por cierto. Vamos a mencionar estos propósitos por ahora y regresaremos a ellos más tarde. En el primer capítulo, versículo 3 de esta primera epístola, Juan dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, es decir, con los creyentes. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito de esta carta es que nosotros podamos tener comunión juntos. Ahora, el segundo propósito lo encontramos en el versículo 4 del primer capítulo. Dice: para que vuestro gozo sea cumplido. Luego, el tercer propósito es mencionado en el capítulo 2, versículo 1. Para que no pequéis. El cuarto propósito lo encontramos en el capítulo 5, versículo 13, donde dice: para que sepáis que tenéis vida eterna. Y luego, la quinta razón o el quinto propósito es expresado en el mismo versículo 13 que dice: para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así es que tiene un mensaje del Evangelio que da vida eterna y certeza al creyente. A esto deberíamos agregar el propósito general, que es el de presentar al Señor Jesucristo. Ese es el propósito de esta epístola. En la Biblia deberíamos escribir sobre el encabezamiento de esta carta la siguiente declaración bíblica: morando en el lugar secreto del Altísimo. Usted descubrirá al entrar en esta carta que él habla mucho aquí en cuanto a la familia de Dios, y eso es algo realmente maravilloso. Esta epístola ha sido llamada el Sanctum Sanctorium del Nuevo Testamento. Toma al Hijo de Dios y lo lleva a través del umbral a la comunión de la casa del Padre. Es una epístola familiar. Juan está escribiendo aquí a la familia de Dios, a los creyentes. La palabra Padre se refiere a Dios y ocurre 13 veces. La palabra hijitos se utiliza 11 veces. Pablo escribió a la iglesia. Juan escribió a la familia. La iglesia es un cuerpo de creyentes en la posición donde somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Se nos da esa posición cuando creemos en el Señor Jesucristo. Eso también nos lleva a la familia de Dios. Y en la familia, nosotros tenemos una relación que puede ser rota, pero que puede ser restaurada cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Se nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él aquí está hablando a sus hijitos. Amigo oyente, el pecado en la primera epístola del apóstol Juan es un asunto familiar. Es algo que tiene que ver con la relación con el Padre. Es algo que ha ofendido a alguien que le ama y tiene que ser tratado de esa manera. En las notas que enviamos a nuestros oyentes tenemos un pequeño gráfico. Tenemos un círculo interior,
un círculo que es llamado el cuerpo de los creyentes. Luego tenemos otro círculo un poco más amplio, que es llamado la familia de Dios. Y después tenemos uno más grande aún, que rodea todo esto, y ese es el reino de los cielos o el reino de Dios. El cuerpo de los creyentes que constituyen la iglesia se encuentra en la familia de Dios, aunque la familia es más grande que la iglesia. La iglesia y la familia ambas son del reino de Dios, pero no son términos sinónimos. Podrían serlo bajo ciertas circunstancias, como veremos. Ahora, en esta epístola tenemos tres definiciones de Dios. Así es como hemos dividido a la epístola. Dios es vida. Esto lo vemos en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2. Y la palabra vida se utiliza 6 veces en esta carta. La segunda definición que tenemos es Dios es amor. Eso comienza en el versículo 3 del capítulo 2 y sigue hasta el capítulo 4, versículo 21. Y la palabra amor se utiliza 33 veces en esta epístola. Luego, la tercera definición de Dios es luz. Eso lo vemos en el capítulo 5. Y esa palabra o expresión es utilizada 15 veces en esta carta. La palabra comunión se utiliza 4 veces y la palabra conocer o saber, y ya vimos cómo era enfatizado eso allá en la segunda epístola del apóstol Pedro. Esta palabra, pues, es utilizada 38 veces en esta primera epístola del apóstol Juan. Juan escribió esto para enfrentarse a la primera herejía que había entrado a la iglesia. Era un gnosticismo que se jactaba de un conocimiento superior. Aceptaba la deidad de Jesucristo, pero negaba su humanidad. Juan nos da el verdadero conocimiento de Dios. Y queremos decir una palabra en cuanto a los gnósticos al avanzar en esta carta. Ahora, primero queremos tomar el prólogo. Lo tenemos en los primeros 4 versículos. Lo hemos dividido de la siguiente manera. En los primeros 2 versículos tenemos un prólogo. Y luego tenemos cómo los hijitos pueden tener comunión con Dios. Eso comienza con el versículo 3 y continúa hasta el capítulo 2, versículo 2. Luego vamos a tratar con esto en base al bosquejo que hemos dado, pero debemos considerar primero los 4 primeros versículos, que son algo así como una disertación antepuesta al cuerpo de este libro. Ahora, en el versículo primero del primer capítulo de esta epístola dice Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Juan está diciendo aquí lo que era desde el principio. Ahora, ¿de qué principio está hablando Juan? Bueno, en las Escrituras tenemos 3 principios. 2 de ellos son bien conocidos para nosotros. Uno se encuentra ya en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es un principio que no tiene fecha. No sabemos cuándo ocurrió eso, ni siquiera tenemos la más mínima idea. Y si uno pudiera leer todos los libros que se han escrito en cuanto a lo que dice Génesis, capítulo 1, versículo 1, y a todo el capítulo 1 de Génesis, creemos que los podríamos apilar hasta el techo de la habitación, y ni aun así podríamos comprender realmente lo que se enseña allí, ya que ninguno de los escritores de esos libros tienen una idea de cómo comenzó esto que se menciona allí en Génesis capítulo 1, versículo 1. Hay algunos creyentes científicos que toman el punto de vista que ellos llaman el punto de vista de la nueva tierra. Es decir, que usted y yo estamos viviendo actualmente en una tierra que no es tan antigua como se dice que puede ser. Hace algunos años atrás se afirmaba que la tierra era de unos cientos miles de años. Algunos decían que eran unos 300,000 años, otros 600,000 y otros hasta 700,000 años. Luego comenzaron a hablar en términos de millones de años. Más adelante se decía que eran 1,000 millones de años y luego que 2,000 millones, y se sigue aumentando esto, y la Tierra ha envejecido muy pronto, por cierto, mucho más rápido de lo que hemos envejecido nosotros. Ahora se dice que la Tierra puede tener unos 2,500,000 años. Y quién sabe si seguirán aumentando esta cantidad hasta llegar a los 1,000 millones otra vez. Esa es una dirección. Ahora hay otros que se están dirigiendo en la dirección opuesta. Esta gente quiere hacer un mundo un poco más nuevo. Amigo oyente, Génesis capítulo 1, versículo 1, podría entrar en cualquiera de estas 2 opiniones, ya que no tiene ninguna fecha.
Sencillamente expresa el hecho de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hasta cuando usted esté listo a tomar este versículo y colocarlo al principio mismo de la Biblia y aceptarlo, amigo oyente, usted no está preparado para leer mucho más en la palabra de Dios, porque todo lo que sigue se basa en eso. ¿Creó Dios este universo o fue un acontecimiento fortuito? Es algo ridículo pensar que esto sencillamente sucedió, que así nomás llegó a existir este universo. Es como hemos dicho en un programa anterior, que es tan ridículo como pensar que un diccionario llegue a existir porque hubo una explosión en una imprenta. No fue así como sucedió, amigo oyente. Detrás de este universo hay una inteligencia superior. En cuanto a la fecha, no la conocemos. Eso no lo sabemos, amigo oyente, y aquí estamos tratando con un Dios de eternidad. Si a usted le hacen falta unos cuantos miles de millones de años para colocar esto en algún esquema o trama de interpretación, bueno, entonces aquí los tiene, porque estamos tratando con un Dios eterno, y Dios tiene la eternidad detrás de él. No sabemos lo que Él estuvo haciendo antes de haber creado los cielos y la tierra, pero Él estuvo haciendo algo, estamos seguros de eso. Y luego la tierra y el resto del universo llegaron a existir. La humanidad se da cuenta a través de la palabra de Dios que Dios tiene un propósito en esta creación, que Él no solo la ha creado, sino que la ha creado con un propósito. Y Él está desarrollando un plan en su universo en el presente, y es mucho más grande que lo que cualquier mente aquí en la tierra pueda comprender. Si usted necesita unos cuantos miles de millones de años, allá en Génesis capítulo 1, versículo 1, entonces los puede tomar, allí están y son suyos. Y si usted quiere quitar unos cuantos años, pues quítelos también. Debemos recalcar que Dios no estaba interesado en presentarnos un estudio de geología. Él colocó unas cuantas rocas que usted puede observar, y si usted está interesado en tratar de encontrar una fecha, pues puede estudiar esas rocas. Ahora hay un segundo principio mencionado en la palabra de Dios. Ese segundo principio lo podemos ver allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde Juan comienza su Evangelio diciendo, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios». Luego él habla de la creación en el versículo 3. Allí dice, «Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Pero si usted quiere buscar el comienzo de la creación, bien puede hacerlo. Puede mencionar la fecha que guste, puede decir que fueron 1.000 millones de años, o puede decir que fueron 3.000 millones de años. Usted puede utilizar la cantidad que desee. Y allí, de la eternidad, viene el Señor Jesucristo, y Él ya está en el tiempo pasado. Él es entonces el anciano de días, porque en el principio no dice que es el Verbo, sino que en el principio era el Verbo. Es decir, que es un comienzo que ni siquiera tiene un principio, porque Él no tiene principio. En el principio era el Verbo. Eso quiere decir que usted puede ir tan lejos como quiera en el pasado, y Él sale de allá de la eternidad a encontrarse con usted. Amigo oyente, eso es tan grande, mucho más grande que lo que mi pequeña mente puede comprender. Yo ni siquiera puedo captar el cuadro pensando en eso hasta cuando llego al versículo 14 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, donde dice, «Y aquel Verbo fue hecho carne». Y eso me lleva a Belén, donde Él nació. Entonces puedo relacionarme con esa época. Pero Juan capítulo 1, versículo 1, es demasiado para mí. Ahora, en esta primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1, leemos lo que era desde el principio. Y ahora él está hablando en cuanto a un principio que comenzó hace 2000 años. Y cuánto más de eso, no lo sabemos. Y eso se refiere al tiempo del nacimiento en Belén. Fue entonces cuando él vino a este mundo. Fue entonces cuando Juan le llegó a conocer, y nos referimos a Juan el apóstol. Juan y Jacobo se encontraron con él en Galilea. Allí estaban ellos con su padre preparando sus redes. Evidentemente ellos eran pescadores de posición acomodada. Y el Señor Jesucristo vino y los llamó. Y luego Juan dice, permítame decirle que nosotros le escuchamos a él. Y en efecto, él menciona aquí 4 cosas. Él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, es decir, por el sentido del oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea que era un testigo presencial, algo que había visto con sus propios ojos, y la mayoría de nosotros nos enteramos de esto sencillamente por el oído.
Pero Juan dice, nosotros le hemos oído, le hemos visto. Y luego dice, lo que hemos contemplado. Él utiliza esta palabra aquí que expresa contemplar. Proviene de la palabra theason. De allí proviene la palabra teatro. Y nos indica mirar fijamente, contemplar. Eso es lo que quiere decir cuando expresa contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Alguien ha dicho, la mirada salva, pero la contemplación santifica. Juan dice que por 3 años ellos le contemplaron. Fue Juan quien escribió, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y la gente tenía que mirar a esa serpiente. Y Juan está diciendo aquí, el Señor Jesucristo dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una mirada de salvación. Y si usted, amigo oyente, va a conocerle a Él, entonces usted tiene que contemplarle. Y eso es lo que santifica. Luego Juan dice, y palparon nuestras manos. Eso quiere decir que ellos le tocaron. Y él dice, tocante al verbo de vida. Él va a identificar al verbo de vida. Y eso lo veremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Por hoy tenemos que dejar esto hasta aquí porque esta introducción es algo realmente tremendo. Esto nos entusiasma mucho y nuestras mentes pueden salir de esta pequeña tierra hacia la eternidad. Y eso sucede cuando comenzamos a observar esta introducción. Dejamos pues aquí por hoy. Mientras tanto, les sugerimos leer este maravilloso primer capítulo de la primera epístola del apóstol Juan para estar familiarizado con su contenido. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus incontables bendiciones. Veremos más destellos de la eternidad mientras estudiamos esta rica carta de Primera de Juan. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Hoy fue solo el comienzo. Nuestro autobús bíblico estará viajando a través de Primera de Juan durante las próximas semanas, así que le invitamos a que continúe con nosotros y que invite a otros. Quiero aprovechar para hablarles de uno de los recursos destacados de este mes, el librito Cómo tener la seguridad de su salvación. ¿Podemos saber con certeza que somos salvos y que somos para siempre hijos de Dios? La respuesta es sí. Este librito ayudará a aquellos que luchan con dudas sobre su estado espiritual. Este librito está basado en Primera de Juan capítulo 5. Encuentre todos los detalles de cómo obtener su descarga gratuita visitando a través de la biblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, podemos enviarle una copia impresa si nos llama al número 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. El envío de materiales impresos solo está disponible para los Estados Unidos. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas.